Me llamo Coronel Alireza, oficial del Ejército de la República Islámica de Irán. Con más de 20 años de experiencia en el campo de batalla y en el entrenamiento, crecí en un sistema militar que enfatiza la disciplina de hierro, el sacrificio y el combate prolongado, que exige paciencia ante todo tipo de dificultades. Dependimos de armas de Rusia, de equipos de fabricación nacional, bajo sanciones, y aprendimos lecciones de la guerra sangrienta e incendiaria en el Medio Oriente. Mi vida ha sido un entrenamiento riguroso, la obediencia incondicional a las órdenes y la creencia de que la victoria proviene de la fe y la resistencia. Cuando recibí la orden de ser observador en un programa de maniobras de entrenamiento conjuntas en España, sentí escepticismo desde el principio. España es un país que no ha enfrentado una gran guerra durante muchas décadas, a diferencia de Irán, que pasó por la larga guerra Irán-Irak y escaramuzas incesantes. Pensé para mí, ¿cómo puede un país en paz durante tanto tiempo tener soldados realmente listos para el combate? Más aún, sabía que el ejército español utiliza un arsenal mixto de varias potencias: Estados Unidos, Europa, China, Rusia y varias otras naciones. ¿Podrían equipos de tantos orígenes trabajar juntos de manera eficiente? En mi opinión, tener armas de múltiples fuentes crea problemas de mantenimiento complejos, manuales inconsistentes y un alto riesgo en situaciones reales. Nosotros en Irán enfrentamos esto durante la guerra y tuvimos que desarrollar nuestras propias armas para lograr la independencia. Pero el ejército español parecía elegir comprar a cualquiera sin dudarlo. La cultura española, por lo que conocía de documentos y noticias, también parecía apasionada, quizá relajada, no como nuestra cultura militar, que es estricta y de mando absoluto. Dudaba de que la disciplina de los soldados españoles fuera lo suficientemente fuerte. ¿Seguirían obedeciendo y unidos cuando se enfrentaran a una presión real? Viajé al campo de entrenamiento en España con la mente llena de dudas y prejuicios basados en mi experiencia personal. Esperaba ver solo una exhibición, un entrenamiento hermoso pero carente de profundidad, el uso de armas de las grandes potencias para crear una imagen, pero sin verdadera preparación para el combate. Me preparé para registrar las debilidades y reportarlas a Teherán, sin esperar aprender nada, pues creía que nuestra experiencia en la guerra real era superior al entrenamiento en tiempos de paz. Pero todo comenzó a tambalearse la noche anterior al primer día de las maniobras. Mientras observaba desde la distancia, los soldados españoles se preparaban para la operación de entrenamiento. No hablaban en voz alta, nadie se jactaba ni se quejaba. Solo había un silencio que se extendía por el campo. Un silencio lleno de determinación, ojos concentrados y autocontrol absoluto. Sentí un escalofrío, porque en nuestro ejército, ese tipo de silencio solo ocurre antes del combate real, no en un simple ejercicio. Empecé a dudar de mis propios pensamientos. ¿Podría haber estado equivocado todo este tiempo? Ese silencio antes de la operación me recordó una enseñanza en Irán. La verdadera disciplina es el control de la mente, no solo gritar órdenes. Me senté en mi alojamiento, mirando el campo oscuro, y comencé a escribir notas con una sensación de confusión. Pensé que venía solo a ver un espectáculo, hasta que vi la forma en que permanecieron en silencio antes de la hora de la operación. Bajé del avión militar en el aeropuerto español con la sensación de entrar en un mundo desconocido, un mundo diferente a todo lo que había conocido como oficial iraní. En Irán, nuestra doctrina militar fue forjada por el fuego de la guerra y el aislamiento. Entrenamos para el combate prolongado, para soportar las pérdidas, utilizando el tiempo y el terreno como armas. Creemos en una defensa feroz, la guerra asimétrica y el sacrificio para agotar al enemigo antes de la victoria. Nuestra victoria nunca es rápida, sino sostenible, incluso si tiene un alto precio. Pero aquí, todo parecía completamente diferente. El campo de entrenamiento que vine a observar no era lujoso. No había grandes edificios, no había pancartas de propaganda, no había adornos para la ostentación. Todo era simple pero ordenado. Los edificios de entrenamiento eran de hormigón común. El campo era vasto,
pero impecablemente limpio. Los tanques y vehículos blindados estaban alineados sistemáticamente, sin telas de colores llamativos. Cada pieza de equipo estaba en su lugar correcto y lista para usar en el momento justo, ni demasiado poco, nada para el espectáculo, solo para el uso real. Caminé por el campamento con el oficial español a cargo. Me llevó a ver el arsenal y los almacenes de mantenimiento. Vi rifles de Estados Unidos, vehículos blindados de Europa, artillería de China, colocados uno al lado del otro en el mismo sistema. Las piezas de repuesto estaban organizadas, aunque provenían de diferentes continentes, tenían el mismo código y etiqueta. Pregunté si no era confuso. Él respondió brevemente: entrenamos al hombre para que entienda el sistema. No esperamos que el sistema se adapte al hombre. Esa respuesta me dejó en silencio. El ejército español eligió un enfoque que prioriza el pragmatismo y la flexibilidad. No se unen a una sola gran potencia. Deben mantener el equilibrio político en una región compleja, preparándose para amenazas desde todas las direcciones, ya sean conflictos marítimos, problemas fronterizos o desastres naturales. Su principio de enseñanza es mantener la seguridad de la nación y proteger a los ciudadanos el mayor tiempo posible, no buscar una gran victoria en una guerra importante. Lo que me hizo sentir la verdadera diferencia fue el propio soldado español. Hablaban poco, observaban mucho, ojos agudos pero no agresivos. No caminaban rígidamente todo el tiempo, no se gritaban, pero cuando había una orden, todos la ejecutaban de inmediato. Nadie intentaba mostrar poder para impresionar a un observador como yo. No había arrogancia, ni necesidad de demostrar nada. Un día, vi a un grupo de soldados entrenando el movimiento en un bosque. Caminaban en silencio total, lentamente, las manos tocando las hojas suavemente para no hacer ruido. Aunque el aire era cálido y húmedo, sudando profusamente, no se quejaron ni se apresuraron. Hacían todo como si estuvieran en una operación real. Su silencio no era el silencio del miedo o la tensión al que estaba acostumbrado en mi unidad. Era un silencio natural, una parte de su ser. Esa noche me senté a escribir notas, mirando el campo de entrenamiento oscuro. Empecé a entender que el ejército español no nació de una gran guerra, sino de la necesidad de sobrevivir en una geopolítica delicada. No necesitan publicitar su fuerza, porque la verdadera fuerza es estar listo para enfrentar cualquier cosa sin perder la calma y la identidad. Dos mundos militares totalmente opuestos. Un mundo nacido de la sangre y el fuego, el otro de la necesidad de mantener el equilibrio. Pero ambos mundos estaban convergiendo aquí, y yo estaba a punto de ver a dónde conduciría esta diferencia. La primera mañana de las maniobras comenzó con un sol suave que se extendía sobre el vasto campo de entrenamiento. No hubo toques de corneta ruidosos, ni gritos apresurados. Los soldados españoles simplemente se levantaron, formaron en silencio y marcharon a su punto de reunión a la hora programada. Me paré junto a otros observadores, mirando todo con ojos que intentaban encontrar debilidades. El ejercicio del primer día fue el movimiento de una unidad blindada mixta con una unidad de infantería bajo un escenario simulado de enfrentamiento con un enemigo superior. Utilizaron tanques Leopardo 12 de fabricación europea, vehículos de combate de infantería Pizarro y vehículos de combate a ruedas de fabricación nacional, junto con drones de reconocimiento. Todo parecía complicado para mí, porque en Irán intentamos reducir la variedad de equipos al mínimo para facilitar el mando. Pero lo que sucedió me dejó en silencio. La unidad española no comenzó con velocidad, no lanzaron los tanques de inmediato, no ordenaron a la infantería que atacara. No hubo disparos de ametralladoras para levantar la moral. Se detuvieron un momento, verificaron las comunicaciones, revisaron la posición de cada pieza en la columna y luego se movieron lentamente, pero con precisión. Vi a un suboficial levantar la mano para dar la señal de alto, porque notó que la señal de comunicación de un vehículo era débil. No gritó, no se apresuró a ordenar que avanzaran. Esperó a que los mecánicos lo arreglaran antes de continuar.
Toda la columna se detuvo, sin que nadie se quejara o mostrara molestia. En nuestro ejército, si esto sucediera en un combate real, podríamos ordenar seguir adelante aceptando el riesgo, porque el tiempo y el impulso son vitales. Pero aquí, priorizaron la certeza sobre la velocidad. Cuando la columna realmente comenzó a moverse, noté que no intentaron lograr el tiempo más rápido estipulado en el plan. Condujeron cerca del borde del camino, moviéndose poco a poco para que la infantería que marchaba detrás no se rezagara demasiado. Los propios infantes no trotaron para seguir a los vehículos, sino que caminaron a un paso constante, agarrando sus armas con firmeza, sus ojos escudriñando constantemente los alrededores. Nadie gritó, «¡Más rápido!». Nadie hizo gestos apresurados. No hubo regaños cuando alguien fue lento. Todo se desarrolló, con un silencio y una coordinación que parecían surgir de forma natural. Me giré y le pregunté al oficial español que estaba a mi lado por qué no aumentaban la velocidad. Si fuera un combate real, el enemigo podría atacar antes de que la columna llegara a su posición. Él sonrió levemente y respondió, «Si la columna se dispersa por ir demasiado rápido, perderemos con seguridad. Si llegamos tarde pero completos, todavía tenemos la oportunidad de luchar». Esa respuesta me dejó mudo una vez más. Durante el entrenamiento, hubo un momento en que la unidad tuvo que cruzar un pequeño arroyo. El tanque líder se detuvo para verificar la profundidad del agua y la estabilidad del suelo primero. No fue por orden del comandante, sino porque el propio conductor notó una señal de peligro. Informó a la columna, y todos los vehículos se detuvieron automáticamente. Nadie adelantó. Nadie se quejó de la lentitud. Finalmente, la columna llegó a la posición designada. 7 minutos más tarde de lo previsto, pero todos llegaron juntos. Todas las unidades estaban todavía dentro del rango de apoyo mutuo. Nadie se perdió. No se dañó ningún equipo, y lo más importante, nadie resultó herido en el entrenamiento simulado. El comandante del ejercicio anunció los resultados de manera simple. Cumplió con el estándar, sin reproches por la lentitud. No hubo elogios por ser lentos pero seguros. Simplemente dijo, «Mañana intentaremos aumentar la velocidad en los puntos seguros». Me senté a observar a los soldados españoles retirarse al campamento. Todavía estaban tan silenciosos como cuando salieron. Nadie se jactó de su desempeño, nadie se rió a carcajadas, ni se dio palmaditas en la espalda con entusiasmo. Solo un regreso ordenado, la recogida de equipos y la revisión de sus propias armas. Esa noche, escribí en mi diario con una gran confusión. En Irán, nos entrenaron para creer que la velocidad era vida. En una situación donde el enemigo tiene superioridad aérea, moverse rápido es lo que te mantiene vivo. Entrenamos a los soldados para que corran, disparen rápido, tomen decisiones en una fracción de segundo. Medimos el éxito por el tiempo y la distancia cubierta. Consideramos que la lentitud es la muerte. Pero aquí, no eligieron la velocidad. Eligieron la confiabilidad, la seguridad de la unidad y mantener el frente intacto. Empecé a preguntarme qué método era más correcto, o si ambos simplemente encajaban en contextos diferentes. Recordé las palabras de un comandante de unidad en Irán, que me dijo una vez que un buen soldado es un soldado rápido y valiente. Pero después de ver el entrenamiento de hoy, empecé a pensar de nuevo. Un buen soldado podría ser un soldado que llega al destino con sus hermanos, aunque sea más lento de lo planeado. El primer día de las maniobras terminó tan tranquilo como comenzó, y sentí que mis dudas iniciales comenzaban a tambalearse en silencio también. Durante la segunda semana de las maniobras conjuntas, tuve la oportunidad de acercarme más al arsenal y a las salas de entrenamiento con armas. Lo que vi hizo que mi escepticismo inicial se convirtiera en una verdadera sorpresa. El ejército español realmente utiliza armas de casi todas las potencias mundiales. Los fusiles de asalto HK-36 de fabricación alemana estaban junto a los fusiles FN Scar de Bélgica y los ZML modernizados de fabricación nacional.
Tanques principales como el Leopardo 12 estaban estacionados junto a viejos M60 Patton mejorados, vehículos de combate Pizarro, vehículos Lince y el BCR-88 Dragón. Los sistemas de defensa aérea incluían sistemas de EEE, UU y sistemas europeos. La artillería contaba con obuses de Francia e Israel. Incluso los drones eran de Estados Unidos, Israel y China. A los ojos de un oficial iraní como yo, esto era un caos esperando explotar. Sistemas de comunicación de diferentes estándares, municiones de diferentes calibres, piezas de repuesto de diferentes fuentes, manuales en diferentes idiomas. Vi ejércitos en el Medio Oriente colapsar debido a esta diversidad durante la guerra. Por eso elegimos fabricar la mayor parte de nuestras armas nosotros mismos para la unidad. Pero lo que vi aquí fue todo lo contrario. Los soldados españoles no elogiaron un arma en particular. Nadie dijo que el rifle americano era el mejor o que el tanque alemán era más fuerte. Se referían a cada pieza de equipo por su nombre de código español y hablaban de ellas como herramientas comunes, no como objetos sagrados. Nadie se tomaba fotos con tanques nuevos para presumir en las redes sociales. Nadie alardeaba de que su unidad tenía el equipo más moderno. En la sala de entrenamiento simulada, presencié un ejercicio que me asombró. El instructor ordenó una simulación donde todos los sistemas fallaban, las comunicaciones se interrumpían, los sistemas de puntería electrónicos se apagaban, el GPS no funcionaba, las municiones estaban a menos de la mitad y 2 tanques de la columna estaban inmovilizados. Los soldados españoles no entraron en pánico. Nadie culpó al arma o al sistema. Simplemente cambiaron a los planes de respaldo entrenados, usaron brújulas y mapas de papel, se comunicaron con señales manuales y radios de respaldo, dispararon usando el antiguo sistema de puntería mecánico y usaron los vehículos restantes para remolcar los averiados. Un comandante de unidad me explicó con calma: entrenamos a los soldados para que sepan que el equipo siempre fallará. Lo que no fallará es el hombre y el entendimiento dentro de la unidad. Le pregunté, ¿entonces por qué comprar armas tan caras si no tienen plena confianza en ellas? Él respondió, compramos para tener opciones, pero confiamos en el hombre que usa el arma, no en el arma misma. Esas palabras me impactaron profundamente. En Irán, tuvimos que luchar con armamento inferior, pero ganamos nuestras mentes haciendo de cada arma una parte de nuestra fe. Llamamos a los misiles conquistadores, a los tanques defensores. Tuvimos que hacer que las armas parecieran grandes para compensar la inferioridad tecnológica. Pero aquí, no quieren que el arma sea grande, solo quieren que funcione cuando el hombre lo ordene. Un día, me senté a observar a un grupo de soldados de bajo rango practicando el cambio de armas en medio del campo. Estaban disparando a objetivos con rifles HK, y luego el instructor ordenó cambiar al rifle SCAR inmediatamente sin mucho tiempo para adaptarse. Todos lo hicieron sin quejarse. Nadie dijo que la nueva arma no era cómoda o precisa. Ajustaron su postura de tiro, ajustaron el punto de mira, y continuaron disparando como si hubieran usado esa arma toda su vida. Le pregunté a un suboficial cómo lo hacían. Él respondió brevemente, entrenamos para cambiar de arma todas las semanas. A veces tenemos que usar un rifle que nunca hemos tocado antes. En una situación real, debemos estar listos. Empecé a entender. Aquí, el arma no es el centro del entrenamiento. El hombre es el punto focal. Los soldados están entrenados para ser maestros de la adaptación, no maestros de una sola arma. No temen al cambio, porque saben que lo único constante en el campo de batalla es la incertidumbre. Esa noche, me senté a escribir notas con un cambio claro de sentimientos. Solía pensar que un ejército fuerte es el que tiene las mejores armas. Pero aquí, vi un ejército que es fuerte porque no está apegado a ninguna arma. No creen que la ciencia los salvará siempre. Creen que el compañero de unidad, el compañero que se entiende sin hablar, el compañero que está listo para sacrificarse el uno por el otro, es quien los salvará. Empecé a sentir un respeto que se estaba formando silenciosamente en mi corazón. No convierten el arma en un dios.
convierten al hombre en el foco, y eso es lo que hace que cada arma, de todos los rincones del mundo, se vuelva verdaderamente peligrosa en sus manos. Ese día, las maniobras conjuntas entraron en la fase más intensa. El ejercicio fue diseñado para que la unidad española enfrentara intencionalmente un escenario donde todo salía mal. El director del ejercicio anunció brevemente antes de comenzar: hoy, el enemigo es superior, la inteligencia es incompleta, las comunicaciones son intermitentes, 2 vehículos blindados están dañados desde el principio, la munición de artillería está solo a la mitad, y hay una densa niebla cubriendo la zona objetivo, sin apoyo de drones, sin apoyo aéreo. En Irán, estábamos demasiado acostumbrados a este tipo de situaciones. Es la vida diaria durante la guerra. Pero aquí, era solo una simulación. La unidad española asignada a la defensa de una colina simulada se dividió en 3 subgrupos desde el principio porque las comunicaciones se habían perdido. El primer grupo estaba al frente, el segundo grupo estaba aislado en un flanco, y el tercer grupo todavía estaba atascado en el punto de partida debido a un vehículo averiado. Observé desde la torre de observación con otros observadores extranjeros, esperando el caos. Pero lo que sucedió fue diferente. El primer grupo que enfrentó el ataque simulado del enemigo no se retiró de inmediato. No dispararon imprudentemente para ganar tiempo. Nadie gritó órdenes en voz alta ni mostró pánico. Detuvieron el primer estallido de fuego para observar, y luego se retiraron lentamente a la línea de defensa que habían preparado. Usaron el terreno como cobertura y enviaron señales manuales a los grupos cercanos. El segundo grupo, aislado, no intentó abrirse paso para unirse a la unidad principal, el instinto que vi en muchos ejércitos. Se detuvieron, evaluaron la situación y comenzaron a cavar refugios defensivos temporales, conservando municiones y enviando a 2 hombres como unidad de patrulla para encontrar una manera de conectarse con otras unidades. En el tercer grupo, cuyo vehículo estaba averiado, nadie culpó al mecánico ni se quejó de la mala suerte. Desembarcaron inmediatamente, se organizaron en columna de infantería y comenzaron a moverse a pie, arrastrando un mortero ligero. No dejaron ningún equipo atrás, no hubo gritos de regaño, nadie corrió histéricamente, nadie intentó resolver la situación con valentía temeraria para destacar, nadie intentó acaparar el crédito, tomando decisiones arriesgadas por su cuenta. Cada movimiento se ralentizó notablemente, pero nadie perdió el control. El momento más tenso fue cuando el enemigo simulado lanzó una gran oleada de ataque. El primer grupo fue presionado fuertemente. Las municiones comenzaron a escasear. El comandante del primer grupo levantó la mano y ordenó un alto el fuego temporal para esperar que el segundo grupo, que estaba patrullando cerca, entrara en el alcance de apoyo. Eligió no disparar continuamente para ganar tiempo, aunque arriesgó que se rompiera la línea de defensa. En mi opinión, esa fue una decisión demasiado lenta. Si fuera un campo de batalla real, el enemigo podría haber penetrado. Pero justo entonces, el segundo grupo llegó. Abrieron fuego en el flanco con precisión, obligando al atacante simulado a disminuir la velocidad. El tercer grupo llegó 3 minutos después, trayendo el mortero ligero para apoyo indirecto. La línea de defensa que había sido dividida se reunió sin perder a un hombre o una posición clave. Aunque fue más lento de lo que preveía el plan de respaldo, todos estaban intactos. Todas las unidades aún podían luchar. Cuando el director del ejercicio hizo sonar la bocina para finalizar el entrenamiento, los soldados españoles no gritaron de alegría. Nadie levantó el arma al cielo para celebrar. Nadie se dio palmaditas en la espalda con entusiasmo. Simplemente detuvieron el fuego, formaron, verificaron la seguridad de sus armas y marcharon de regreso al punto de reunión en silencio. El comandante del ejercicio resumió brevemente: cumplió con el estándar, pero todavía hay puntos que mejorar en el tiempo, sin culpar a nadie en particular. Permanecí inmóvil en la torre de observación, pensando en lo que acababa de ver. En Irán,
Nos entrenaron para responder al fracaso con ferocidad y rapidez. Estábamos listos para sacrificar una unidad pequeña para salvar a la unidad grande. Estábamos listos para arriesgarnos, para mantener el impulso. Considerábamos que la valentía era abrirse paso a pesar de la escasez. Llamaríamos a esa paciencia, en algunas situaciones, indecisión o cobardía. Pero aquí lo llamaron la decisión correcta. Una decisión ligeramente más lenta, pero que salvó la vida de los hermanos y mantuvo toda la capacidad de combate. No se trataba de sacrificar a uno para que otros sobrevivieran, sino de que todos sobrevivieran juntos. Recordé las palabras de un anciano oficial en nuestra unidad especial que dijo a sus subordinados: en el campo de batalla, si tienes que elegir entre rápido y correcto, elige rápido, porque el enemigo no esperará. Pero después de ver el ejercicio de hoy, me pregunto si esa frase es siempre cierta. Aquí, eligieron correcto antes que rápido, y el resultado fue una unidad que aún estaba completa y lista para luchar, incluso en el peor escenario. Esa noche, escribí notas con una sensación de pesadez. En Irán, estamos orgullosos de nuestra resistencia. Hemos pasado por innumerables situaciones horribles y la llamamos fuerza. Pero aquí, vi otro tipo de resistencia. Una resistencia que no necesita venir con gritos o pérdidas innecesarias. Es la resistencia que surge del entrenamiento hasta convertirse en instinto. En Irán, entrenamos a los soldados para que sean resistentes porque tenemos que enfrentar el dolor. Pero aquí, entrenan a los soldados para que sean resistentes, para no tener que enfrentar el dolor innecesariamente. Y eso es lo que comenzó a infundirme un verdadero respeto. Durante la tercera semana de las maniobras, comencé a notar algo que no estaba en el manual militar, no estaba en el plan de batalla y no estaba en el presupuesto de compra de armas: la disciplina silenciosa. En el ejército iraní, la disciplina se aplica con gritos, castigos severos y un control estricto. El comandante debe mostrar su autoridad claramente. Los soldados que se equivocan deben ser reprendidos frente a otros como ejemplo. Consideramos que el miedo al castigo es la motivación principal que mantiene todo en marcha en condiciones de guerra. Pero aquí, nunca escuché un grito de regaño. Nunca vi a nadie castigado en público. Nunca vi a un oficial levantar la voz a un subordinado, ni siquiera en situaciones de errores graves. Un día, durante el ejercicio de artillería, hubo un error de cálculo de coordenadas que hizo que el proyectil cayera a casi 200 metros del objetivo. En nuestro ejército, ese es un error que podría llevar a una fuerte represión. Pero aquí, el comandante de la batería simplemente caminó hacia el soldado responsable. Hablaron en voz baja por 2 o 3 frases, y luego el equipo disparó una corrección inmediatamente, sin insultos, sin levantar la voz, sin reprimendas públicas. Ese equipo disparó la nueva andanada con una precisión notablemente mayor, y nadie volvió a mencionar el primer error. Le pregunté a un oficial español que estaba observando a mi lado por qué no lo castigaron para avergonzarlo, para que no cometiera el error la próxima vez. Él respondió con calma: si se avergüenza, temerá el próximo disparo. Pero queremos que dispare mejor, no que tema disparar. Esa respuesta me hizo pensar en nuestro sistema, donde a veces el castigo hace que los soldados teman más tomar decisiones que al enemigo. Lo que más me impresionó sucedió una tarde después de un entrenamiento agotador durante todo el día. El sol se estaba poniendo. Salí de la sala de guerra hacia el patio de vehículos blindados y vi a un grupo de soldados españoles sentados en silencio alrededor de varios tanques y vehículos blindados. No estaban charlando alegremente, fumando o jugando con sus teléfonos. Estaban limpiando meticulosamente sus armas y vehículos. Uno limpiaba el cañón de artillería con un paño limpio. Otro desarmaba un rifle de asalto para limpiarlo y lubricarlo cuidadosamente. Otro grupo estaba revisando las orugas de los tanques, cambiando el aceite y limpiando el barro de las ruedas lentamente. Cada uno hacía su trabajo sin que nadie lo ordenara. No había un suboficial vigilando, no había un informe de qué debía hacerse en cuántos minutos. Solo el silencio se extendía por el patio. El único sonido audible
Era el del paño frotando el metal, el cepillo y las pequeñas herramientas. Me quedé observando durante mucho tiempo, recordando nuestro campamento en Irán, donde la limpieza de armas después del entrenamiento siempre iba acompañada de órdenes, quejas y prisa, porque todos querían descansar rápido. Pero aquí, lo hacían como si cuidar las armas fuera un ritual personal, una muestra de respeto por la herramienta que podría salvarles la vida algún día, y una muestra de responsabilidad hacia sus compañeros de unidad. Nadie hablaba mucho. Nadie se jactaba de lo bien que limpiaba, pero cada parte era cuidada lo mejor posible. Me acerqué, me senté junto a un grupo de soldados. Me asintieron cortésmente, pero no dejaron de trabajar. Pregunté en voz baja por qué trabajaban tan duro a pesar de estar agotados. Un joven soldado levantó la vista por un momento y me respondió: «Porque mañana podríamos necesitarla para proteger a un compañero, señor. Si está sucia, podríamos matar a un compañero». Esa respuesta fue simple, pero me golpeó fuertemente. Su disciplina no provenía del miedo al castigo, sino de un sentido de propiedad colectiva, de un vínculo con la unidad, de la comprensión de que cada una de sus acciones afecta la vida de los demás. Era una disciplina nacida de la confianza y el honor colectivo, no de una orden o coerción. Esa noche, escribí en mi diario bajo la tenue luz de mi habitación. Escribí que solía pensar que la disciplina fuerte debía venir con gritos y castigos, pero aquí vi una disciplina que era más silenciosa, más fuerte y más profunda. Este tipo de disciplina no se puede comprar con dinero, no se puede comprar con armas modernas. Surge de la creación de una cultura que hace que el soldado se sienta parte de algo más grande, y su deber es proteger a sus hermanos. En Irán tenemos disciplina por la necesidad de sobrevivir, pero aquí tienen disciplina por una responsabilidad autoelegida, y sentí que este tipo de disciplina es lo que cualquier ejército anhela, pero rara vez encuentra. Cerca del final de las maniobras, tuve la oportunidad de conversar en privado con varios oficiales superiores españoles. A veces en la sala de guerra, a veces durante cenas sencillas, y a veces mientras inspeccionábamos el campo de entrenamiento temprano en la mañana. Esas conversaciones me hicieron comparar silenciosamente a los dos ejércitos en mi mente, sin necesidad de hablar en voz alta. El ejército iraní y el ejército español nacieron en contextos completamente diferentes. Nosotros en Irán fuimos moldeados por la escasez y décadas de sanciones. Tuvimos que luchar contra un enemigo superior en tecnología y números. Fuimos entrenados para aceptar castigos severos, para soportar todo tipo de dificultades, para estar listos para sacrificar nuestras vidas, para proteger la tierra y los principios religiosos. Nuestros soldados tienen una ferocidad nacida de la necesidad de sobrevivir. Tenemos una valentía nacida de no tener otra opción. Nuestra resistencia fue probada con sangre y fuego real. El ejército español, por otro lado, nació en un contexto de paz más larga, pero tuvo que enfrentar la necesidad de mantener un delicado equilibrio político. Deben mantener relaciones con todas las grandes potencias. Deben estar listos para amenazas que podrían venir de cualquier parte sin haber tenido una gran guerra en su propio suelo durante generaciones. Tienen armas de todos los rincones del mundo, un presupuesto más estable y la libertad de elegir el equipo más apropiado en diferentes momentos. Superficialmente, parecía que el ejército español lo tenía mucho más fácil, pero cuanto más observaba, más veía que ambos ejércitos compartían un punto en común sorprendentemente profundo. Ambos ponían al hombre en el centro, no al arma o la tecnología. En Irán, ponemos al hombre en el centro porque no tenemos nada más en qué confiar. Tuvimos que hacer que todos creyeran que la fe y la unidad son lo que nos mantiene en pie a pesar de las duras sanciones. En España, ponen al hombre en el centro porque saben que las armas de las grandes potencias cambiarán con los tiempos, con la política internacional, pero el hombre es lo constante. Por lo tanto, entrenan al hombre para que se adapte lo más rápido posible, para que se entienda sin hablar mucho, para que confíe el uno en el otro más que en la máquina. La diferencia que me hizo respetar silenciosamente al ejército español
fue su flexibilidad y rapidez de adaptación. En Irán, nuestra adaptación es a menudo lenta y dolorosa porque tenemos que hacer todo nosotros mismos bajo sanciones. El cambio a una nueva arma lleva años de desarrollo y pruebas. Estamos acostumbrados al combate prolongado porque no tenemos otra opción. Pero aquí, vi a los soldados españoles cambiar de usar un rifle americano a usar un rifle chino en un día. Cambiar de conducir un tanque alemán a conducir un VCR-8X8 en la semana siguiente. Cambiar el plan de batalla de un formato occidental a un formato híbrido adecuado para el terreno del sur de Europa sin que una orden central tarde mucho. Tienen una agilidad de pensamiento que nunca había visto en ningún ejército. Un día, durante un ejercicio combinado de unidades blindadas y unidades de asalto aéreo, hubo un problema. El sistema de comunicación de fabricación americana falló con el sistema de control de drones. El comandante de la unidad española no esperó órdenes de arriba. No envió un informe a la sede pidiendo una solución. Simplemente llamó al ingeniero y al oficial de comunicaciones a una breve reunión de 5 minutos y decidió usar un sistema de respaldo que combinaba radios antiguas y señales manuales. El entrenamiento continuó con apenas un tropiezo. Si hubiera sido en Irán, podríamos haber tenido que detener el entrenamiento por un día esperando órdenes o aceptar el riesgo para avanzar. Pero aquí, resolvieron el problema de inmediato, porque todos estaban entrenados para pensar y tomar decisiones a su propio nivel cuando era necesario. Empecé a entender que esta flexibilidad no provenía de la comodidad, sino de la necesidad de estar listos para la incertidumbre política en una región más compleja de lo que pensaba. Un oficial español me dijo sin rodeos: no tenemos un enemigo claro y definido como Irán. Por lo tanto, debemos estar listos para que cualquiera pueda convertirse en enemigo mañana, y listos para ser aliados con cualquiera que pueda ser amigo al día siguiente. Esa frase me dejó inmóvil durante mucho tiempo. Nosotros en Irán tenemos un enemigo claro, por lo que podemos dedicar todo a luchar contra ese enemigo. Pero ellos deben vivir en un mundo donde todo puede cambiar de la noche a la mañana, y esa capacidad de adaptación rápida es lo que me inspiró un verdadero respeto. Esa noche, escribí notas con una sensación más tranquila que cualquier otra noche. Escribí que un ejército nacido de la escasez y un ejército nacido del equilibrio tienen fortalezas que el otro no tiene. Tenemos la ferocidad y la resistencia nacidas del fuego de la guerra. Ellos tienen la flexibilidad y la calma nacidas de la paz que deben proteger. Pero ambos entienden profundamente que al final, la guerra no se gana con armas o tácticas, sino con hombres que están listos para adaptarse y sacrificarse unos por otros. Y sentí que esta comparación no hacía que ningún ejército fuera inferior, sino que me hacía apreciar más a ambos. El último día de las maniobras conjuntas fue el ejercicio más grande, con nombre en código, Defensa Fronteriza Combinada. Era un escenario simulado, donde la unidad española tenía que proteger una larga línea fronteriza de una invasión de una fuerza enemiga superior en número y tecnología. Se utilizó todo lo que se había entrenado: vehículos blindados de varias naciones, artillería mixta, drones de reconocimiento, infantería y comunicaciones complejas. Me paré en la torre de observación más alta, con varios observadores extranjeros. Todos esperábamos una gran exhibición, pero lo que sucedió no fue una actuación perfecta. Desde el principio, todo parecía ser intencionalmente imperfecto. El primer dron de reconocimiento fue derribado por el enemigo simulado en los primeros 5 minutos, lo que provocó una pérdida de imágenes aéreas. El tanque líder experimentó un sobrecalentamiento del motor y tuvo que detenerse brevemente para ventilar. Las comunicaciones entre la infantería y las unidades blindadas se perdieron intermitentemente debido a la interferencia de la señal que el director de control insertó a propósito. 2 soldados en la unidad de patrulla sufrieron bajas simuladas y tuvieron que ser evacuados del frente.
A mis ojos, esta era una situación en la que cualquier unidad podría dispersarse fácilmente. Pero los soldados españoles no se dispersaron. No intentaron resolver todos los problemas a la vez. No se apresuraron a avanzar para compensar las pérdidas. No gritaron órdenes que causaran caos. Lo que vi fue una coordinación que parecía surgir espontáneamente, sin necesidad de hablar mucho. Cuando el primer dron cayó, la unidad de patrulla terrestre se adaptó inmediatamente, aumentando la frecuencia de los informes por radio de respaldo. Cuando el tanque líder se detuvo, el resto de la columna no lo adelantó, sino que formó una cuña para proteger al vehículo averiado, sin una orden del centro. Cuando se perdió la comunicación, todas las unidades cambiaron a señales manuales y bengalas luminosas previamente acordadas. Nadie intentó ser un héroe solitario. Nadie tomó una decisión arriesgada por su cuenta para destacar. Cada movimiento fue lento pero seguro. Cada decisión parecía ser transmitida de una persona a otra sin necesidad de muchas palabras. El momento culminante fue cuando el enemigo simulado lanzó su principal oleada de ataque. La unidad española fue presionada desde 3 direcciones simultáneamente. Las municiones comenzaron a escasear. La línea de defensa en el flanco izquierdo se estaba debilitando. El comandante de la unidad principal simplemente levantó la mano para dar una señal. La unidad de reserva en la retaguardia avanzó para apoyar sin esperar una orden de voz. La artillería ajustó su posición de tiro nuevamente con una velocidad notable, a pesar de usar un sistema mixto de varias naciones. Y la línea de defensa se mantuvo, no con el disparo más preciso, no con el equipo más moderno, sino porque todos sabían lo que tenían que hacer sin que se lo dijeran 2 veces. Cuando el director del control hizo sonar el silbato para finalizar el ejercicio, el bando español había mantenido la línea de defensa principal, aunque había perdido parte del área frontal. Aunque hubo más bajas y muertos simulados de lo que el plan esperaba, la unidad principal todavía estaba completa y era capaz de seguir luchando. Nadie gritó de alegría. Nadie levantó las armas al cielo para celebrar. Nadie corrió a abrazarse o a darse palmaditas en la espalda con entusiasmo. Solo el silencio se extendió por el campo de entrenamiento una vez más. Los soldados españoles cesaron el fuego, formaron, verificaron la seguridad de sus armas y marcharon de regreso al punto de reunión de manera ordenada. Sus ojos seguían concentrados. No había orgullo ni decepción evidente, solo la calma que venía de saber que habían cumplido con su deber. Permanecí inmóvil en la torre de observación, mirando el campo que se vaciaba, pensando en lo que acababa de ver. He visto ejércitos más fuertes en términos de poder destructivo. He visto unidades que disparan con más precisión, más rápido y con mejores armas. Pero rara vez he visto un ejército que se entienda tan profundamente a sí mismo y a su misión. Un ejército que entiende que la guerra no se trata de ganar decisivamente en un solo día, sino de perdurar, adaptarse y mantener la capacidad de lucha el mayor tiempo posible. Esa noche no escribí tanto en mi diario como en otras noches. Simplemente escribí una frase en mi cuaderno. Hoy, he visto un ejército que no necesita ser el más ruidoso para ser el más fuerte, y supe que ese fue el verdadero punto de inflexión de mi viaje. La noche antes de mi regreso a Teherán, me senté en mi alojamiento temporal en la base de entrenamiento, mirando el campo oscuro. No había sonido de tanques, no había sonido de órdenes, solo el viento frío que soplaba y el débil chirrido de los grillos. Abrí mi cuaderno que había estado escribiendo durante semanas y leí página por página. Las primeras estaban llenas de escepticismo y críticas veladas. Escribí sobre mis preocupaciones por las armas mixtas, mis dudas sobre la disciplina, la idea de que el entrenamiento aquí era solo una hermosa exhibición, pero carecía de sustancia. Pero a medida que pasaba las páginas, mis palabras cambiaban lentamente. ¿Por qué son lentos? Se convirtió en su lentitud tiene una razón. ¿Por qué no los castigan para que aprendan? Se convirtió en no castigar, les da el coraje de pensar más. Las armas de varias naciones crearán caos. Se convirtió en el hombre que puede adaptarse,
es lo que hace que cada arma valga la pena. Dejé el cuaderno y me pregunté seriamente por primera vez, ¿he cambiado? La respuesta en mi corazón fue sí, pero fue un cambio muy silencioso, lento y profundo, que apenas noté. Solía creer que la fuerza de un ejército tenía que ser ruidosa, tenía que haber gritos, tenía que haber un poder que se extendiera para que otros lo temieran. Solía creer que la verdadera disciplina tenía que venir de un control estricto y un castigo decisivo. Solía creer que las armas modernas y la uniformidad eran el corazón de la victoria. Pero las semanas aquí me enseñaron que la verdadera fuerza no siempre tiene que ser ruidosa. Puede ser silenciosa pero profunda y firme. La disciplina más sostenible no es la que se impone, sino la que surge de la confianza y la responsabilidad mutua. Y el arma más peligrosa no es el arma más cara, sino el arma en manos de hombres que saben cómo adaptarse y sacrificarse por sus hermanos. Pensé en mi propia unidad en Irán. Soldados increíblemente resistentes, soldados que están listos para morir sin dudarlo. Soldados que han pasado por fuego de guerra real innumerables veces. Son excelentes a su manera, y todavía estoy inmensamente orgulloso de ellos, pero también empiezo a ver puntos que podríamos mejorar. Podríamos dar más espacio para la toma de decisiones de nivel inferior. Podríamos reducir el castigo, que hace que los soldados teman cometer errores. Podríamos entrenar a los soldados para que confíen más en el otro que en las órdenes de arriba. Podríamos simular fallas más a menudo, para que los soldados sepan qué hacer cuando nada va según el plan. No creo que adoptemos el modelo español por completo en Irán, porque nuestro contexto es muy diferente. Enfrentamos una amenaza clara y continua. Necesitamos ferocidad y rapidez en algunas situaciones. Pero creo que algunas partes de lo que vi aquí se pueden aplicar, especialmente la priorización del hombre sobre el sistema y la construcción de una cultura donde el soldado se sienta dueño de la unidad, no solo un ejecutor de órdenes. Pensé en lo que informaría a mi comandante cuando regresara. No escribiría un informe lleno de críticas, escribiría sobre lo que aprendí, sobre un ejército que es silencioso pero fuerte, sobre soldados que no necesitan gritar para mostrar poder, sobre un entrenamiento que enfatiza la confiabilidad, sobre la velocidad, y propondría silenciosamente que podríamos intentar ajustar algunas cosas en nuestra unidad, empezando por pequeñas cosas, como dar a los soldados de bajo rango más participación en la planificación, o hacer de la limpieza de armas después del entrenamiento un momento de responsabilidad personal, no una prisa por terminar. Sé que el cambio en el ejército es difícil, especialmente en un sistema que ha estado en guerra durante tanto tiempo, pero la semilla del cambio ha sido sembrada en mi corazón, y creo que crecerá algún día. Antes de acostarme esa noche, cerré mi cuaderno y me dije en voz baja, vine a ver armas y entrenamiento, pero vuelvo con una nueva perspectiva sobre el hombre. El cambio que me ocurrió no fue ruidoso, no fue declarado. Sucedió en silencio, en medio de este campo de entrenamiento tranquilo, y eso es lo que lo hace sostenible. El avión militar que me llevaba de regreso a Teherán despegó de la pista al amanecer. Me senté junto a la ventana, mirando hacia abajo mientras la base de entrenamiento se hacía más pequeña, convirtiéndose en un pequeño punto en medio del exuberante campo verde de España. Las últimas semanas se sintieron como un sueño, lento pero profundo. Vine aquí como observador de un ejército que ha pasado por una guerra real, con un corazón lleno de dudas y confianza en mi propia experiencia. Me voy como el mismo oficial, pero internamente transformado. No vuelvo con un sentimiento de superioridad. No vuelvo con la idea de que el ejército español es mejor o peor que el ejército iraní. Vuelvo con un respeto genuino. Un respeto que no necesita hablar en voz alta. No necesita ser declarado, no necesita ser comparado para elogiar o menospreciar, porque he visto que un verdadero ejército no se mide por el sonido más fuerte, el poder destructivo más intenso o el equipo más moderno, sino que se mide por la comprensión de sí mismo, la comprensión de sus compañeros de unidad
y la comprensión de que, al final, la guerra es un asunto de hombres, no de máquinas. Los soldados españoles me enseñaron sin querer, a través de su silencio, a través de su lentitud justificada, a través de su flexibilidad sin ostentación. Nunca intentaron impresionarme con una muestra de poder, sino que me impresionaron por ser verdaderamente ellos mismos. Recordé las palabras de un oficial español en el último día antes de subir al coche hacia el aeropuerto. Dijo brevemente: entrenamos para estar listos, no para ganar hoy, sino para perdurar mañana. Esa frase, simple, resumió todo lo que había visto. La guerra nunca comienza con las armas, comienza con el hombre que usa el arma, del hombre que confía en el otro, del hombre que está listo para adaptarse cuando todo se derrumba, del hombre que sabe que la responsabilidad hacia sus hermanos es más importante que la victoria personal. En Irán también tenemos ese tipo de hombres. Tenemos soldados que están listos para sacrificar sus vidas sin dudarlo, con una fe más fuerte que cualquier arma. Pero aquí, vi al mismo tipo de hombre en una forma diferente, una forma más tranquila, más serena, pero no menos efectiva. Cerré los ojos mientras el avión se elevaba hacia el cielo. El último recuerdo que quedó en mi mente fue el silencio después del último día de entrenamiento. Un silencio que no estaba vacío, sino lleno de verdadera determinación, comprensión y preparación. Vine aquí para observar armas de diferentes potencias, para ver un entrenamiento que pensé que era solo un ritual en tiempos de paz. Pero me voy con una lección mucho más profunda. Una lección sobre el hombre, sobre la fuerza que no necesita ser ruidosa, sobre la disciplina que nace del corazón y no del miedo, sobre un ejército que entiende que mantener la paz el mayor tiempo posible es la mayor victoria de todas. Y sé que esta lección se quedará conmigo durante toda mi vida militar. Gracias, España. Gracias, soldados españoles, por no intentar enseñarme, sino por dejarme aprender por mí mismo. Vine aquí para observar armas. Me voy con una lección sobre la humanidad,